El Tigre va a ser el próximo presidente de Colombia porque acaba de dar una sorpresa enorme en primera vuelta. Sí, Abelardo del Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia que se celebraron ayer 31 de mayo y tiene una posición fuertísima para triunfar en la segunda vuelta del 21 de junio y convertirse en presidente. Si ustedes vieron el otro video que hice, teniendo en cuenta todas las encuestas, en ese video había dicho que la gran probabilidad era que el Tigre iba a ser el presidente de Colombia. Sí, que él tenía que pasar la segunda vuelta porque era el único que le podía ganar a Cepeda. Entonces vamos a hacer un análisis de estos resultados de primera vuelta para demostrarles con datos por qué yo creo que ya está. Abelardo del Espriella va a ser el presidente, pero obviamente no hay que quedarse con los brazos cruzados y decir, bueno, ya ganó, no hace falta ir a votar. Ya se han contado más o menos el 99% de las mesas informadas. Abelardo del Espriella, de Defensores de la Patria, que viene totalmente de afuera. Los medios dicen de ultraderecha. Es interesante, incluso hay medios que dicen, están reportando, perdió por un punto en tal lugar, perdió por 2 puntos, para dar la impresión de que no ha ganado, pero en realidad lo sobrepasó a Cepeda con más o menos el 44% de los votos y más de 10.350.000 sufragios. ¿Y por qué es importante Colombia? Más de 10 millones de votos. ¿Por qué? Incluso hay medios que dicen, están reportando, perdió por un punto en tal lugar, perdió por 2 puntos, para dar la impresión de que no ha ganado, pero en realidad lo sobrepasó a Cepeda con más o menos el 44% de los votos y más de 10.350.000 sufragios. ¿Y por qué es importante Colombia? Más de 10 millones de votos. Porque es la mayor votación absoluta registrada por un candidato en primera vuelta en la historia de Colombia reciente. Esto es increíble. Nadie en Colombia antes en primera vuelta había obtenido esa cantidad de votos y por lo tanto esto realmente es importantísimo. Como vemos aquí, Abelardo del Espriella dice, hizo historia. Vamos a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. Abelardo del Espriella hizo historia en las elecciones en Colombia, obtuvo la votación más alta registrada por un candidato en primera vuelta, es decir, realmente histórico. Bueno, después vino Iván Cepeda de Pacto Histórico. Comparación con Petro, miren, la votación conseguida por del Espriella también supera ampliamente los registros obtenidos en primera vuelta presidencial 2022. En aquella elección, Gustavo Petro encabezó la jornada electoral con 8.527.000 votos. Ahora, habrá segunda vuelta porque tiene que conseguir el 50% más uno. Pero Iván Cepeda, de Pacto Histórico, de izquierda oficialista, aliado de Petro, obtuvo el 40%, más o menos 9.600.000 votos. Y Paloma Valencia fue la gran perdedora del Centro Democrático, que solamente obtuvo 1.600.000 votos del uribismo. Solamente pasó el 6%, no llegó al 7%. Y bueno, después toda una serie de candidatos de los 14 que obtenieron obviamente números totalmente marginales. Ahora, la participación de las elecciones fue bastante alta, según estuve investigando aquí, tenemos un número del 57%, lo cual refleja una polarización intensa, pero esperemos que esos números suban y ciertamente, así como en esta primera vuelta Abelardo del Espriella superó las encuestas preelectorales que lo suponían segundo, básicamente terminó consolidando un voto antipetro muy amplio. Le sacó muchos votos a Paloma, eso es muy bueno, más de lo que Paloma le sacó a él, y eso lo llevó a ganar en departamentos claves del centro y oriente, como Antioquia, ahí fue muy fuerte, 55%, ganó en el eje cafetero, ganó en Santander, ganó en norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta. Cepeda, como históricamente lo hace la izquierda, dominó las costas, las periferias, algunos bastiones petristas, pero sin embargo yo creo que aquí se viene algo muy interesante, porque si bien hay medios, por ejemplo, que están diciendo que esto marca un fenómeno similar al de Rodolfo Hernández en el 2022, tenemos un outsider con estilo mediático, promesas de mano dura, rechazo al establishment, yo creo que una cosa importante de Abelardo del Espriella es que atrajo muchísimos votos de derecha, de centro derecha, de antiizquierda y ha logrado consolidar una buena oposición. Ahora, una cosa que me pareció muy curiosa es cómo Petro rechazó y desconoció los resultados. Así te lo contamos. Del Espriella y Cepeda pelearán por la segunda vuelta de Colombia.
Y luego habla acerca de, vamos a ver una publicación de Petro, donde Petro dice lo siguiente: el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son normas públicas. Miren cómo de repente el presidente de izquierda está desconociendo los resultados, que los pasaron por encima. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo estar quietos los algoritmos de software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variadas en 3 oportunidades, agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. Bueno, Gustavo Petro obviamente desesperado, porque su candidato obviamente no va a ganar. Y le voy a dar una serie de argumentos por los cuales a mí me parece que Abelardo de la Espriella va a ganar tranquilamente en la segunda vuelta. Abelardo de la Espriella dice: se pronuncia tras ganar primera vuelta, con más de 10 millones de votos haremos historia. Sí, yo creo que va a ser historia. Y les voy a dar algunas razones. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. Y le voy a dar una serie de argumentos por los cuales a mí me parece que Abelardo de la Espriella va a ganar tranquilamente en la segunda vuelta. Abelardo de la Espriella dice: se pronuncia tras ganar primera vuelta, con más de 10 millones de votos haremos historia. Sí, yo creo que va a ser historia. Y les voy a dar algunas razones por las cuales yo creo que va a ser el próximo presidente de Colombia. Primero, miren, la dinámica del balotaje ofrece claramente a de la Espriella. Lo ofrece por varias razones estructurales y coyunturales de Colombia. Y vamos a ir viendo una por una. Miren, en primer lugar, yo creo que Abelardo de la Espriella ahora va a consolidar necesariamente todo el voto anticontinuidad de Petro, el anti-Petro, que hay mucho enojo en Colombia. En otro video voy a decir por qué el gobierno de Petro ha sido un fracaso, pero con muchos datos. Pero la mayoría de los votantes de Paloma Valencia, son 1.600.000 personas, de Fajardo 1 millón, y otros ya han expresado, se inclinan por apoyarlo. El mismo Uribe salió a decir anoche, reconociendo la victoria del Tigre, que había que apoyar al Tigre, que había que votar por Espriella. Ahora, Cambio Radical dio total respaldo a Abelardo de la Espriella para evitar la reelección del proyecto petrista. Figuras como, por ejemplo, María Fernanda Cabal, Andrés Pastrana, otros líderes políticos más de derecha o centro derecha de Colombia también lo están respaldando, y eso va a sumar fácilmente unos 2 o 3 millones de votos adicionales. Supongamos que sume 3 millones de votos más, mientras que Cepeda en este momento está luchando por atraer el centro, porque representa él mismo continuidad de un gobierno con muy baja aprobación en seguridad y economía, y por lo tanto no tiene manera de atraer gente del centro. No tiene manera, no hay manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué Abelardo de la Espriella dice Iván Cepeda pasaron a la segunda vuelta? Miren, en segundo lugar, hay otro tema también que es importante tener en cuenta aquí, y que va más que nada por el hecho de que Abelardo de la Espriella tiene el impulso ganador. Abelardo de la Espriella tiene el impulso ganador. Un impulso muy grande y un voto útil enorme. Si el voto útil va para Abelardo de la Espriella, de repente
él va a concentrar todo eso, ¿no? Ganó la primera vuelta con mucha holgura, casi 700.000 votos de diferencia con Cepeda. Tiene el momento lo tiene él. Cepeda no va a ganar más votos, es muy difícil. Hay muchos indecisos, muchas personas que los medios consideran políticamente moderados, ¿no es cierto? Que ahora van a votar por el de ultraderecha. Bueno, van a votar por Cepeda porque es el que va adelante y porque es el que va a ganar, porque quieren principalmente derrotar al candidato del gobierno actual. Mucha gente dirá, bueno, pero eso no cuenta, Pablo, porque básicamente es un voto antipetro, no es un voto por algo realmente firme. Hay mucha gente que tiene miedo con Cepeda, con Espriella por su historial de abogado criminal en cuestiones, por ejemplo, de todas las fuerzas paramilitares y todo el historial, el hecho de que fue abogado, por ejemplo, del testaferro de Maduro. Entonces, en ese momento decían, no vamos a tirar el voto con esta persona, démoselo a Paloma. Bueno, ahora el voto útil, sí o sí, es de Espriella, sí o sí, ¿no? Ahora, es interesante que hay encuestas de pre-segunda vuelta ya que son mixtas. Algunas le están dando una leve ventaja a Cepeda, otras a Espriella, pero el resultado real de la primera vuelta me parece que ajustó todo el panorama a favor del Tigre. Como yo ya les había dicho en otro video, si van a segunda vuelta va a pasar el Tigre, va a pasar Cepeda. El Tigre tiene mucho más opciones de ganar que Cepeda. Además, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el mapa político de Colombia, y la geografía de Colombia. Del Espriella domina lo que es el centro andino, que es de hecho el corazón demográfico y económico de Colombia. Ahí se encuentran Antioquia, la periferia de Bogotá, el eje cafetero, los llanos. Y estos territorios históricamente suelen tener muy alta movilización en la segunda vuelta. Es decir, si votó solamente el 57% de la población en general en Colombia, estas regiones suelen movilizar a mucha más gente en segunda vuelta, mucha más gente va a votar, y ahí es interesante que el que gana es del Espriella. Cepeda sí es fuerte en las periferias, es fuerte en las costas, pero allí la abstención o el voto antiizquierda puede también erosionarlo, y ciertamente que en el centro de Colombia el que va a arrasar va a ser el mismo de Espriella. Además, yo creo que una cosa interesante con el Tigre es que tiene un mensaje muy resonante versus a la fatiga, por ejemplo, que representa Cepeda. ¿Por qué fatiga? La fatiga, el cansancio y el petrismo, ¿no? Del Espriella promete seguridad total, mano dura, megacárceles, estilo Bukele, ofensiva contra los cárteles, crecimiento económico acelerado, un recorte del Estado, tiene un estilo anti-establishment, ¿no es cierto? Como podemos ver, por ejemplo, lo que fueron las carreras políticas de Trump en su momento, del mismo Milei, por ejemplo, el caso de Bukele como presidente de El Salvador. Y esto obviamente que conecta con el cansancio de la gente. ¿Y qué cansancio? Digamos, la gente está cansada por el tema de la inseguridad, la gente también está cansada y preocupada por la inmigración masiva de Venezuela, la gente está cansada por el tema de la economía, la gente está cansada por la polarización que se ha dado, los ataques, la inseguridad. Ustedes saben que esto ha sido un desastre. Y curiosamente Cepeda tiene la posición mucho más difícil. Dificilísima. ¿Por qué? Porque él defiende la continuidad de las negociaciones con grupos armados y la agenda progresista. ¿Cómo vas a ir hoy en día en un debate a defender eso? Es indefendible, ¿no? Y por eso, para la mayoría de los votantes del Tigre, para todos, Cepeda es más de lo mismo tras el gobierno de Petro. Es la misma cosa. Entonces, en un país que está muy polarizado en estos temas, yo creo que el discurso de orden va a ser el que va a movilizar a mucha más gente en esta segunda vuelta. Y también yo creo que hay algunos factores también que son muy importantes a tener en cuenta, factores adicionales, y es que hay una gran polarización en Colombia y un rechazo muy grande al gobierno de Petro, y eso favorecen siempre al opositor principal, ¿no? El opositor principal es el Tigre. También recordemos que él tiene un estilo mediático, con mucha presencia en las redes sociales. Él mantiene mucho la energía, tiene el apoyo internacional, incluso en algunos casos puede ser implícito, pero lo tiene, de la derecha regional contra los cuestionamientos de Petro a los resultados, que obviamente terminan debilitando la narrativa. Es decir, estos cuestionamientos de Petro no favorecen absolutamente en nada realmente al candidato
de la izquierda. Por eso, obviamente que yo creo que, en mi opinión personal, es indudable que el Tigre va a ganar las elecciones en la segunda vuelta. Él parte con un 43,7%. Tiene endosos muy claros de más o menos el 7 al 10% más, es decir, va a sacar, supongamos que mínimo el 51% de los votos. Entonces, Cepeda va a necesitar capturar casi todo el centro y parte de la derecha anti-Petro, lo cual es imposible en esta polarización. A mí me parece imposible. Es imposible, me parece matemáticamente, salvo que se roben las elecciones, me parece matemáticamente imposible que el proyecto de Petro continúe en Colombia, y eso es muy, pero muy buena noticia. Ahora, salvo sorpresas mayores y que Petro haga algo entre medio, yo creo que todo apunta, o que hagan un fraude masivo, yo creo que todo apunta a que Abelardo del Espriella será el próximo presidente de Colombia, representando un giro hacia la derecha, hacia la seguridad, hacia, esperemos, ojalá, una mejor economía para Colombia, mano dura similar a la tendencia de otras regiones. Yo creo que eso va a ser algo muy bueno, que baje el crimen, y por lo tanto que aproveche realmente este momentum. Felicitaciones al Tigre, felicitaciones a todos los que hicieron una campaña realmente enorme contra todas las estructuras políticas, en contra incluso lamentablemente también de la derecha tradicional de Colombia, pero es el momento de unirse y ponerle fin a uno de los últimos gobiernos del socialismo del siglo XXI que quedan en la región. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Si son colombianos, me gustaría escuchar sus comentarios, sus críticas, qué piensan que va a pasar. También una persona me escribió criticándome y diciéndome: no vives en Colombia, no tienes ni idea, el gobierno de Petro no fue un desastre como dices. Bueno, se va a venir un video sobre eso también, donde voy a demostrar con datos objetivos por qué el gobierno de Petro también ha sido un desastre. Muchas gracias y nos vemos la próxima.